Vamos entonces, ahora sí, a iniciar a lo que es el tema, la enseñanza de hoy día. Abran su corazoncito, por favor, si es que ya abrieron su Biblia en Efesios 1, por favor. Hoy les voy a compartir el tema número 6. Y si usted va conmigo, por favor, a la epístola de San Pablo a los Efesios, vaya por favor en el capítulo 1, yo le voy a dar lectura a los versos 16 y 18. El tema que yo les voy a compartir hoy se titula La esperanza a la que Dios nos llamó. Es el tema número 5, perdón. La esperanza a la que Dios nos llamó. Dice lo siguiente, Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo que tú nos das como iglesia. Y Dios, tú jamás te equivocas y a ti nada se te va fuera de control. Gracias por proveernos este escenario. Gracias por proveernos este lugar para que desde este lugar que a ti te plació se puedan seguir emitiendo y proclamando tus verdades. Te pedimos en nombre de Cristo Jesús que tú me des la gracia para poder entregar este tema, mi Dios, y que todas las familias que están ahí puedan ser bendecidas por medio del poder de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol San Pablo, quien fue un hombre que se caracterizó por el compromiso de predicar la verdad, un hombre, verdad, que defendió la verdad, sin importar las amargas experiencias que él enfrentó, él se dispuso a enseñarle a la iglesia de Éfeso muchos principios esenciales que de hecho deben ser parte de nuestro diario vivir, mis amados. Éfeso era el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. Y es interesante cómo Pablo, en las manos del Señor como ese instrumento, llegó a esa región a presentar el Evangelio y muchas almas se tornaron a Jesús. Si usted quiere leer cómo el apóstol Pablo se comenzó a desempeñar ahí en la región de Éfeso, puede leer por favor Hechos en el capítulo 19. Pablo estaba interesado en que Dios les otorgara una de muchas habilidades que todos los creyentes debemos de desarrollar. Y me estoy refiriendo a la iluminación de la vista espiritual, que nuestros ojos espirituales puedan ser alumbrados, puedan ser iluminados, ya que hay cosas guardadas en lo secreto de Dios que debemos descubrir como cristianos. Hay cosas que espiritualmente debemos de alcanzar a observar, debemos de notar con mucha claridad y de esa manera poder seguir la dirección que Dios nos está trazando, especialmente en estos días. Yo personalmente considero que en nuestros días, ahorita, este tiempo que estamos viviendo, ser alumbrado espiritualmente es un recurso de primera necesidad. Es una necesidad apremiante, muy, pero muy grande dentro de la iglesia, ya que hay una extrema pobreza en el área espiritual de muchísimos cristianos. Hay una necesidad muy, pero muy grande de ayudar también a las ovejas a que observen con mucha claridad todo el panorama espiritual. Sin embargo, los creyentes, muchos de ellos, ¿verdad?, se descuidan. A muchos de ellos no les interesa ser adoctrinados. Otras personas no les gusta ser preparados. Se conforman, ¿verdad?, con un mínimo y pobre entendimiento. Ese es un lado. En el otro grupo, ¿verdad?, por el otro lado, también existen creyentes
que están muy pero muy hambrientos de recibir todo el consejo bíblico, pero lastimosamente los que quedamos a deber ahí somos muchos ministros de las congregaciones, ya que no les alimentamos, no los atendemos, y con irresponsabilidad, ¿verdad? No les estamos dando lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y es un hecho muy lamentable, hermanos, ¿verdad? Los motivos son muchos, Dios los conoce, usted y yo los conocemos, a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? El primer principio que San Pablo subraya aquí, ¿verdad? En el versículo 16 con el que yo inicié, es precisamente la oración. La actitud que debemos de adoptar para presentarle la necesidad al dueño de nuestras vidas es precisamente ir con ese espíritu humilde delante de Dios y hacer memoria de todos los creyentes en cada plegaria, en cada oración o en cada clamor que usted y yo le levantamos al Señor. La palabra memoria, ahí en el versículo 16, cuando San Pablo dijo, no ceso, es decir, no paro, continuamente lo hago, de dar gracias a Dios por vosotros, se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La palabra memoria, del griego neia, con M y N, significa mención, no dejo de hacer mención. La palabra mención, según el diccionario la Academia Española, significa nombrar o también significa citar a una persona o a una cosa. En otras palabras, debemos de ser específicos. Debemos de pedirle a Dios hacia quién y hacia favor de quién pedimos, pero también lógicamente, ¿verdad?, que las peticiones tienen que ir de la mano con nuestras buenas intenciones. Si nuestras intenciones son limpias, si nuestras intenciones son agradables, si mis intenciones deben de honrar a Dios, para que la oración que usted y yo como ministros levantamos hacia favor de la Grey no tenga estorbos, es importante, es muy necesario cómo estamos delante de Dios. En este caso, el apóstol estaba siendo específico. Su petición, claro que honraba a Dios al interceder a favor de la iglesia, ya que su preocupación era que los cristianos fueran beneficiados. La palabra mención o la palabra memoria también significa recordar. Y recordar es traer algo a la mente, algo aprendido, algo conocido. Lógicamente que San Pablo fue un hombre esforzado en transmitirle a la Grey todas y cada una de las verdades sin faltar una de ellas. Y él lo hizo de una manera muy responsable y muy balanceada. Ahí en Hechos 20, en el versículo 27, él mismo lo dijo, porque no he rehuido a darles todo el consejo de Dios. Pablo se comprometió. Quiero leerles una versión diferente, ¿ok? Por eso quiero decirles que no me siento responsable de ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada, decía Pablo, delante de Dios. Nunca escondí lo que Dios quería que ustedes supieran. Otra versión, en Hechos 20:27, en base a lo que Pablo le explica a la iglesia, dice lo siguiente: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es importante hablar verdad. Es necesario hablar verdad. Todo el consejo, tanto si la gente lo cree que sea bueno o si la gente lo recibe como malo, nosotros tenemos que entregar todo el consejo completo, ¿verdad? Y en el versículo 26 podemos notar la secuencia, el orden que San Pablo seguía y hacía constantemente en traerle esas peticiones a Dios en oración. Quiero explicarle un poquitito todo esto, ¿verdad?, por adelantado, para que usted entienda cuál es el propósito de este tema. Pablo siempre se acordaba de la iglesia y se interesaba por todas las almas. Y él traía a memoria delante de Dios lo que él previamente ya había aprendido, lo que Dios anteriormente ya le había revelado.
Él ya había recibido, él ya había conocido mucho de parte de Dios para que también la iglesia lo recibiera y de esa manera pudieran ser enriquecidos en su vida espiritual. Y la misma Biblia nos da evidencias de esta virtud o de esta cualidad que San Pablo desarrolló. Él siempre tuvo la misma actitud. Si usted lee todas las epístolas de Pablo, él jamás cambió de actitud. Y él siempre tuvo la misma preocupación hacia todas las iglesias del primer siglo. Eso es algo que usted y yo debemos de adoptar, mi amado. No podemos preocuparnos nomás por uno o por unos. Tenemos que preocuparnos por todos, los unos por los otros. La Biblia dejó evidencias de lo que yo le estoy hablando. En Romanos 1, versículo 9, dice, haciendo mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo estaba preocupado por los cristianos en Éfeso. Él estaba ocupado también por los cristianos en Roma. También se estaba preocupando por los cristianos en Filipo. Filipenses 1, verso 4 dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo. A los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 1:2, les dijo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, memoria, me acuerdo, ruego por ustedes. Ahí Pablo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1, en el verso 3, le dijo, me acuerdo de ti en mis oraciones, día y noche. Una vez más, recuerdo, él ponía todo en memoria. Pablo a Filemón, ahí en el verso 4, le dijo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Él constantemente clamaba, rogaba, pedía, mis amados. Él tenía siempre la misma actitud. Y eso es lo que debemos de adoptar usted y yo. No podemos actuar ahorita de una buena manera y mañana de una manera indiferente, pasado mañana de una manera grosera, ¿verdad? No, definitivamente no. Y en el verso 17, ahí en Efesios 1, en el versículo 17, por favor, yo quiero que lo lea conmigo. Vamos a descubrir cuál es el objetivo de todo el contexto que yo les acabo de dar. Dice lo siguiente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que subrayen el adjetivo para, porque eso de que para es el objetivo, había una finalidad, había un propósito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él mismo. Ahí está citando Pablo, ¿verdad? Ahora, el deseo de San Pablo era intenso, era profundo, y su intención era que los efesios conocieran en verdad, quiero que subrayen lo que yo voy a decir, la intención de San Pablo era que los efesios conocieran en verdad quién es Dios y cómo es que Dios se revela a través de la persona de Jesucristo. A lo mejor usted dice, ¿y cómo está eso, pastor? Yo ya soy cristiano. Para allá vamos. La palabra revelación y la palabra conocimiento que aparecen en ese verso 17 son muy, pero muy claves, y yo quiero definirlas. Pablo dice que el propósito era que el mismo Padre de gloria les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su persona. ¿Ok? ¿Qué significa revelación, pastor? La palabra revelación del griego apocalipsis significa su manifestación o darse a conocer. Pablo estaba diciendo, es necesario que nosotros intercedamos como ministros para que ustedes, efesios, puedan darse a conocer, en este caso, puedan conocer a Dios de una manera más manifiesta, más abierta. La palabra conocimiento, cuando dice en el conocimiento de Él, la palabra conocimiento del griego epignosis significa pleno discernimiento. Y esta palabra también tiene un sinónimo, epiginosco, que significa, está muy interesante, significa familiarizarse por completo con. ¿Qué quería hacer Pablo? ¿Cuál era la petición de Pablo? Que los efesios se familiarizaran por completo con
lógicamente, con el Dios que le habían entregado su alma, con el Dios que habían conocido. Si yo les hago una pregunta a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, la que hoy es madre de nuestros hijos, en este caso, todas las personas que tienen una esposa, habemos muchas personas que por muchos motivos, ya Dios y ustedes saben cuál es la historia de muchos de nosotros porque ya no vivimos juntos, pero ¿cuántas personas o cuánto tiempo invirtieron ustedes en conocer a la persona que hoy tienen como esposa o como esposo? ¿Cuántos más o menos años o cuánto tiempo invertían cada vez que ustedes se juntaban, hermanos? ¿Recuerdas el interés que tenías y la necesidad que te provocaba acercarte para estar muy pero muy pegado a la persona, dígase él o ella? Pasaban horas, horas y horas hablando por teléfono, horas y horas caminando, paseando, conviviendo, compartiendo, salían juntos, viajaban juntos. ¿Cuál era la intención, hermanos? ¿Cuál era la intención de pasar tanto tiempo juntos? Familiarizarse por completo, así como lo dice la definición. Conocerla completamente, ¿sí o no? ¿Ah? ¿A poco no había un sentir profundo? ¿No existía un interés por conocer a la persona y estar más cerca de él? Ahora, ese interés llegó el tiempo que se convirtió en una necesidad. Y fue la necesidad la que te mantuvo cerca. San Pablo quería que la iglesia cristiana en Éfeso tuviera ese compromiso y que tuviera la necesidad de buscar a Dios, que permitieran que Dios, ¿verdad?, se dieran cuenta, que lo descubrieran de una manera más amplia, hermanos, ¿verdad? Él quería que la iglesia descubriera quién es Dios, qué es lo que Dios ofrece y qué es lo que es capaz de qué es capaz Dios de realizar, hermano. Ya que la palabra conocimiento también significa saber discernir. ¿Qué significa saber discernir? Saber dividir entre lo bueno y entre lo malo. Ya usted y yo que sabemos dividir, ya pecamos voluntariamente. Ya no pecamos de una manera ignorante. No, ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque ya tenemos al Espíritu Santo de Dios. La palabra conocimiento, vuelvo y reitero, es familiarizarse por completo con. ¿Por qué les trato de explicar todo este tipo de principios con detalles, hermano? Miren, escúchame bien, iglesia, cristianos y audiencia que me escucha. Hoy día estamos enfrentando una de las pruebas que jamás había enfrentado la iglesia cristiana desde el primer siglo. ¿A qué me refiero? Congregarnos en casa por motivos de evitar contagios de enfermedad. Nunca había pasado en toda la historia, que yo recuerde. Porque en el primer siglo, así como a través de los años, la iglesia fue perseguida y muchas personas se han visto obligadas a congregarse a escondidas, pero por persecución, no por peligro de un contagio, por este famosísimo COVID-19. Y muchos de nosotros aún no sabemos qué hacer. Por eso yo los estoy trayendo a reflexión en las Escrituras. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, no sabemos en qué apoyarnos, no sabemos si creerle más a los noticieros o a Dios, no sabemos si creerle más a las amenazas o a lo que Dios verdaderamente es. Esa es una realidad, mi amado. Aún existe algo más lamentable. Escúchame bien, cristiano. Muchos cristianos ni siquiera se interesan por iniciar un plan de beneficio para la familia. Ya este próximo domingo van a ser 4 domingos que nos estamos congregando en casa. Y muchas personas todavía, ya lo tomaron así como un descanso, yo creo. No es posible que no tengamos el interés de iniciar un plan para ponernos a cuentas con Dios,
para mirar qué es lo que estamos, en lo cual que estamos fallando, en qué estamos quedando a deber, cómo podemos mejorar aquí, cómo puedo implementar allá, cómo puedo hacer más para lo que yo no había hecho. No es posible, hermanos. No es posible que estemos utilizando este tiempo para ordenar más la casa, el closet, el armario, el basement o el garage, antes que la misma casa que mora en la que mora el Espíritu Santo de Dios. No es posible, mi hermanos. Por eso les decía yo, este tema espero que nos alumbre y que el Señor nos lleve a esa reflexión y empecemos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Aquí no se trata de vacacionar cada quien en su casa. No se vayan por ahí, mis amados. Dios es un Dios vivo. Probable no están haciendo nada por traer a muchos de los nuestros, dígase hijos o familiares, ayudarles a que conozcan al Dios vivo, a que se familiaricen, a que sepan en quién creemos y por qué creemos en Él. Debemos tomar ese tiempo con nuestra familia, hermanos, mostrándole con la palabra de Dios, ayudándole a que entren a reflexión, a que disciernan y entiendan por qué somos cristianos, ya que tanto tiempo que perdimos allá atrás. Muy probable usted que estaba metido en 2 trabajos, yo no quiero ser grosero, muy probable usted que le interesaba más la televisión, muy probable usted que estuvo más cerca de su teléfono, a lo mejor hubo muchas cosas que no hizo. Y hoy Dios quiere que usted lo conozca de una manera más amplia para que le presente a ese Dios a nuestros hijos. Yo solamente quiero darle un dato para que despertemos, iglesia. Se dice, ¿verdad?, que el 75%, por lo menos el 75%, que confiesa, porque mucha gente no confiesa, el 75% de cristiandad dice que sus hijos llega a la mayoría de edad y aún no son nacidos de Dios. Cristianos, dicen por ahí de cuna, no como a usted y a mí, que el Señor nos alcanzó después de 30, 40, 50, yo no sé, ¿verdad?, cuántos años. Mi caso fue después de los 30 años. Pero, ¿se puede usted imaginar la triste realidad? Hijos nacidos, hijos en casa cristiana, que llegan a los 18 años y no tienen más que en la cabeza cosas muy poco provechosas. ¿Será que usted y yo a usted y a mí no se nos ha revelado ese Dios, así como Pablo deseaba que se le revelara a los efesios? Ya le explicamos a nuestros hijos o a los nuestros por qué están sucediendo todo tipo de cosas. Ya les leímos partes bíblicas, así como Mateo 24, versículo 6. Es necesario, hijo. Son necesarias, vecino. Hace ratito, ¿verdad? Pasé a una tienda y entré a un baño. Entré a los baños de hombres, ¿verdad? Y bueno, una persona, ¿verdad? De lado a lado, ¿verdad? Me preguntó ahí, ¿verdad? En los urinarios, me dice, un morenito, me dice, ya como que está medio loco este asunto, ¿no?, que está pasando allá afuera, ¿no? ¿Cómo ve?, me dice. Y le digo, yo soy ministro de la palabra del Señor y sé lo que la Biblia dice al respecto. Eso fue lo que le dije. Tenemos que aprovechar, hermanos. No nos podemos quedar callados. Sé lo que la Biblia dice al respecto. Y son profecías cumplidas. Profecías que se están cumpliendo, ¿no? Tenemos que aprovechar también ese tiempo con los nuestros, hermanos. Déjeme leerle antes de pasar más adelante, para que Dios nos abra esos ojos, así como que usted se parezca de ojo del E.T., el extraterrestre. Déjeme leerle el verso 17, por favor, a ver si así despertamos, ¿no? En la palabra de Dios para todos, el versículo 17. Váyame siguiendo, por favor, usted en la Reina Valera para que no se me duerma. Efesios 1:17, por favor. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, que les revelará la verdad de Dios, para que entiendan y lleguen a conocerle mejor. ¿Se dan cuenta lo que Pablo les estaba presentando?
¿Se dan cuenta Pablo a dónde los quería llevar? Se los leo en una versión llamada la traducción lenguaje actual. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre maravilloso, que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Yo hace ratito les dije, oye Pablo, no me ofendas, que ya nos llevamos así de feo, Pablo. Yo soy cristiano. Pablo le estaba diciendo, ok, USA, ya eres cristiano. Pero sin embargo, hay un proceso en el cual Dios te quiere llevar para que tu entendimiento se abra en su totalidad. Y aquí estamos subrayando dos frases bien interesantes en base a las dos versiones que yo les acabo de leer. Una dijo, conocerle mejor, y la otra dice, obtener la habilidad de entender mejor cómo es. El apóstol le da a entender a la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, que no hay mejor manera de conocer a Dios íntimamente sin la intervención o sin la iluminación del Espíritu Santo y de Jesucristo, quien es la palabra revelada y quien revela claramente al Padre al buscarle de una manera seria. Porque yo les hago una pregunta, ¿cuántos quieren aprender, por decirlo, carpintería? Alguien dice por ahí, yo quiero aprender carpintería, ok. Llegas, te paras ahí con el carpintero. A ver, carpintero, ¿cómo se usa aquí la sierra, por favor? ¿Me dices? Y así, mira, esta es la posición, tienes que medir cuánto vas a cortar y esta es la posición. Miren, nomás empiezas 3 golpes y ¿sabes qué? Mañana vengo otra vez, señor carpintero. Al otro día vienes. A ver, señor carpintero, a ver, por favor, me enseña, por favor, aquí a sacar la medida de esos. Claro que sí, así. A los 5 minutos, señor carpintero, mañana regreso otra vez. ¿Usted cree que hay un verdadero interés para aprender habilidades de carpintero? Usted se va a llevar 5, 10, 15, 20 años, 30, muy probable nunca aprenda. Muy probable nunca aprenda. Tenemos que tener ese interés, hermanos, buscarle a Dios, para buscar y para encontrar la verdad de Dios y para conocerle a Dios de una manera plana y amplia y grande. Necesitamos buscarle de una manera seria. Tenemos que ser serios y responsables al respecto, hermanos. De otra manera, usted nomás se la va a pasar ahí como, ¿qué puedo decir? Haciéndole al cuento, decimos en México, ¿verdad? Y saben que hay una manera de comprobar, escucha bien, porque a lo mejor alguien me dice, Marco, yo conozco a mi Dios de una manera amplia. Gloria al Señor si es así. Que Dios te bendiga y espero que le estés ayudando a los demás. Porque hay gente que dice, a mí Dios ya se me reveló en toda su extensión. Basta con voltear las vidas de las personas. Basta con voltear a mirar el testimonio de las personas. Cómo viven, cómo hablan, qué piensan, cuántas enemistades tienen. Pero eso sí, ya se me reveló. Pero mi pregunta es, ¿quién se te reveló? Esa es mi pregunta interesante. El chupacabras muy probablemente, ¿va? ¿Saben que hay una manera de comprobar si Dios ya se nos reveló tal y como es? Yo te voy a ayudar. Un verdadero cambio de vida. Un verdadero cambio de vida. Yo pensaba que tenía yo que ir a la universidad teológica, pastor, ahí en Illinois. No. Para que sepamos que Dios ya se nos reveló en toda su extensión, como quien dice, hasta donde Él permite, lógico, es un verdadero cambio de vida, un verdadero cambio de actitud. No se trata obligadamente de buenas y excelentes opiniones o buenos planes, sino cómo vivimos. Ese cambio genuino de una santa manera de vivir. Porque muchos de ustedes, así como yo y usted, muchas veces caemos en el que, no sabes cuántas verdades bíblicas ya me reveló Dios. No sabes cuántos libros de teología ya leí, yo conozco. No sabes cómo Dios se me revela en las noches. No sabes, ¿verdad?, que cada vez que yo voy y me duermo, por aquí caigo bien dormido y más tardo en dormir que en Dios me empieza a hablar.
Y a veces lo hacemos de una manera todavía muy, muy jactanciosa, porque nuestra manera de vivir dice otra cosa. Yo no quiero ser grosero, yo simplemente lo estoy trayendo a reflexión, mi amado. ¿Ok? ¿Sabían que descubrir algo nuevo de parte de Dios, entender lo que Dios nos dice, saber con más claridad lo que Dios nos pide, siempre nos provoca ser diferentes para bien? Siempre nos va a provocar pensar diferente, actuar diferente y mejorar cada día. Ahí es donde se cumple la finalidad, mi amado. Cuando los planes de Dios están teniendo efecto en nuestra vida, escucha bien lo que voy a decir, obligadamente hay cambios radicales para bien. Si la verdad de Dios está teniendo efecto en mi vida, obligadamente tiene que haber cambios radicales, pero para bien. Porque hay reacciones genuinas para bien, ¿no? Ahora, ¿por qué San Pablo subrayaba esta parte bíblica como muy importante? ¿Por qué cree que para San Pablo era bien importante todo esto, mi amado hermano? Vamos a leer el versículo 18. ¿Qué le parece? Sígame por favor con mucha atención. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, sígame con mucha atención por favor, porque también ahí está otro de los propósitos grandes. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Yo sé que hay un juego de palabras ahí, ¿verdad? Que a veces no captamos todo. Pero vamos por parte. Pablo dijo, alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Voy a empezar a hilar una vez más. Pablo quería que se le revelara en una totalidad, ¿ok? Dios se revela, alumbra esos ojos de vuestro entendimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué significa alumbrar y qué significa entendimiento, pastor? Es importante ir desmenuzando palabras para entender muy bien. Alumbrar, del griego fotizo, significa aclarar. Alumbrar significa sacar a la luz para que se vea más claro. Y el entendimiento, del griego dianoia, significa mente. Originalmente esta palabra se traducía como cardia o corazón, refiriéndose a lo interno del hombre. Si parafraseo lo que yo les estoy definiendo, diríamos, para sacar a la luz y se vea más claro lo que tenemos dentro. Eso es el sentido original. Pablo decía, las verdades de Dios, el Dios vivo, se les va a revelar y va a haber así como un alumbrado, como muchos focos, muchas luces en su interior, que va a ser imposible que por ahí se te esconda algo. Va a ser imposible, porque la luz, dice la Biblia, que la luz es lo que muestra todo. ¿Verdad? En Primera de Juan dice, muchos no vienen a la luz porque la luz manifiesta todo, para que sus obras no sean reprendidas. Pues a quién nos va a gustar, hermano, que nos alumbren cuando tenemos cosas escondidas. Lógico que no. El pecado nos avergüenza. En el pensamiento hebreo, esta palabra se refería al lugar interno en donde el hombre toma decisiones, ¿no? Esa palabra mente o la palabra cardia o corazón se refería al hombre interno, a lo que tenemos dentro, ¿no? Es decir, San Pablo explica que la iluminación que produce la palabra del Señor, conocer más a profundidad a Dios, nos produce un total alumbramiento espiritual en el área interna, al grado de que podamos mirar todo con claridad y nada de lo externo o nada de lo natural nos pueda engañar o nos pueda atemorizar como en estos precisos días. Hoy día muchos están llenos de temores debido a que hay áreas en su vida interna que carecen de luz. No hay suficiencia de luz. Hay unos cuantos focos apagados, pues, por falta de compromiso, lógicamente, ¿no? Entendamos que todo cambio interno, mis amados,
obligadamente nos da claras evidencias en lo externo. ¿Va? Hace poco un hermano en Cristo me estaba comentando que le hicieron un implante de un disco aquí en la parte de la espalda, ¿verdad? En la parte alta de la espalda. Le implantaron, le reemplazaron un disco, le quitaron el disco original y le reemplazaron con uno artificial. Y yo le pregunté, ¿y cómo se siente, hermano? Oh, pues claro, o sea, yo siento la diferencia. Siento la diferencia, yo siento que tengo algo interno y se me refleja en lo externo. Es lógico, era algo que no es de él. ¿Ah? Las piezas originales, como quien dice que puso Dios en un principio, fueron reemplazadas y sin excepción todo se revela. De la misma manera, cuando hay algo nuevo de parte de Dios dentro, obligadamente se tiene que manifestar en lo externo, mis amados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pedía San Pablo como ministro de la iglesia? Cambios en su interior. Oro, Señor mi Dios, por discernimiento. Clamo, Señor mi Dios, para que la congregación, para que los cristianos se familiaricen más contigo y se acerquen más a ti, que se relacionen de una manera más profunda, de esa manera que no nos falte la luz en medio de este mundo tenebroso, en medio de las cosas que nos hacen temblar, en medio de un ambiente que está lleno de incertidumbre. Esto nos manda un desafío a todos los ministros, a todos los líderes, a todos los padres de familia, a todos los guías espirituales de las congregaciones. ¿Por qué? ¿En qué estamos interesados? ¿Estamos pidiendo lo que este hombre, comprometido con Dios, le pidió a favor de la iglesia, o estamos pidiendo otras cosas? ¿No? ¿Estamos interesados de que la salud espiritual de la iglesia permanezca, se fortalezca y no sea víctima de cualquier tipo de prueba? Nuestras prioridades deben ser las peticiones teológicas, ¿verdad?, ante Dios, para que el cristianismo no solamente progrese, sino también mejore, llenos de la palabra y del conocimiento de Dios, para que en el tiempo de dificultad se note, tenga un buen fundamento en donde podamos sostenernos, hermanos. Vayan por favor conmigo a Segundo de Reyes. En el capítulo 6 yo les quiero leer una historia muy conocida. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, esto es algo, ¿verdad?, que la mayoría del cristianismo ha leído y hemos entendido probablemente, pero vamos a extraer uno de muchos principios que nos va a ayudar a entender un poquitito más el objetivo y la finalidad que Pablo tenía hacia una iglesia. Así como ustedes iglesia, lógico que también debemos preocuparnos para que el Señor, al que usted y yo servimos, nos favorezca, nos ayude y en tiempos de dificultad no nos encierre el temor. Usted sabe los tiempos que estamos viviendo y esto es simplemente un piece of cake, mis amados. Segundo de Reyes 6, versículo 17. El contexto ya lo sabe. ¿El contexto ya lo sabe o quiere que se lo...? Bueno, los sirios eran acérrimos rivales de los israelitas. Eliseo estaba siempre a favor del pueblo de Israel. Eliseo sabía perfectamente lo que el rey sirio hablaba, dice la Biblia, en lo más secreto de su recámara. Él le decía cosas a su ejército sirio, les decía, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacerle así y vamos a hacerle así. Y sucedía que Dios le revelaba todo a Eliseo. Haz de cuenta como que Eliseo tenía un ¿qué puedo decir, verdad? Un aparato electrónico metido por ahí en la ropa de este hombre que todo escuchaba con claridad.
como que tenía una cámara y tenía también un speaker por ahí. Pero era Dios revelándole todos los detalles. Y el rey de Siria se turbó diciendo, ¿quién de nosotros está a favor de Israel? ¿Quién es el que le está yendo de soplón? Decimos en México. Y le dice por ahí alguien, no, mi señor, hay profeta en Israel, quien sabe y escucha todo lo que mi señor habla en secreto. Fíjate nomás, mis amados, al Dios que le servimos, ¿eh? Por eso es bien importante presentarle a ese Dios, a los nuestros y a las personas que nos conocen, mis amados. Vamos a leer aquí, ¿verdad? Porque sucede que el ejército sirio los rodeó y hasta cierto punto, como ser humano, este hombre, el siervo de Eliseo, ¿verdad? Se asustó, ¿no? Le llegó un temor diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra historia, ¿no? Él pensó. Pero vamos a leerle, por favor, en el versículo 16. Es más, voy a leer el 15 para que le entienda mejor. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Se le cerró el panorama, hermanos. Él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Escuche bien, ¿eh? Yo les estoy explicando en base a Efesios que Pablo oró para que sus ojos se le abrieran al pueblo cristiano en Éfeso. Fíjate, nota lo que hizo este hombre, ¿eh? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que ¿qué? Para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué sucedió cuando Dios le abrió los ojos a este varón, mis amados hermanos? Según la Biblia, dice la Biblia, miró. Se le aclaró todo. Este hombre pudo discernir claramente y posteriormente se familiarizó aún más con Dios. Fue capacitado y pudo mirar el problema muchísimo más pequeño que lo que antes de que fuera alumbrado lo miraba. Por cierto, ¿cómo miramos usted y yo lo que está sucediendo? ¿Te sientes acorralado? ¿Te sientes amenazado? ¿Será que el problema que tenemos allá afuera esté muchísimo más grande, como que ya se te acabaron tus planes y se te cerró completamente el panorama? ¿Crees que el COVID-19 que ya te rodeó, como al siervo de Eliseo, sea mayor que Dios? ¿Usted qué cree? ¿Estás permitiendo ser alumbrado por Dios o se te está oscureciendo la vista por tantas noticias? Por eso yo les dije el domingo pasado y se los vuelvo a reiterar. Dejemos que la palabra de Dios nos alumbre. Permitamos conocer más a Dios. Comprometámonos más con Dios para que Él nos abra de una manera completa y plena toda la vista espiritual, y cualquier cosa que podamos ver nos sea como una simple prueba. Dice la Biblia en Salmos, por favor, vayan conmigo al Salmos 18, 28. Yo quiero que lean conmigo la palabra del Señor, porque no sé, ¿verdad? No sé, yo incluso a veces me atrevo a decir cosas, ¿no? Ojalá y que esté yo mal. Muy probablemente muchas personas estén leyendo libros en su casa que no tienen nada que ver con la Biblia. Muy probable estén leyendo el periódico, que ni siquiera tiene nada que ver con la Biblia. Muy probable estén leyendo más documentales que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Qué estamos leyendo, cristiano? ¿Qué estamos leyendo, familia cristiana? En estos tiempos que Dios nos está proveyendo, dije que Dios nos está proveyendo, porque nada, absolutamente nada de lo que está pasando, le podemos decir que no es voluntad de Dios, porque Dios es el Dios supremo por sobre el COVID-19 y cualquier pandemia. ¿Qué estamos haciendo, cristianos? ¿Qué dice la Biblia en el Salmos 18, versículo 28? Tú
encenderás mi lámpara. ¿Qué? Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dice el Salmos, vaya conmigo por favor, si no ha leído la palabra del Señor hoy, le invito a que la lea conmigo. Salmos 34, versículo 15. Es importante leer la palabra de Dios, mis amados. Es esencial. Dios no quiere que perezcamos con lo que está pasando allá afuera. Esto es un inicio nomás de muchas cosas que muy probable vayamos a experimentar, ¿no? Porque yo no sé si mañana se me acaben mis días, pasado mañana, o a usted, yo no sé. Todos estamos expuestos. Pero es importante estar listos para lo que viene. Dice la Biblia en Salmos 34, 5. Los que miraron a Él, a Dios, fueron alumbrados. Mirar a Dios es ser alumbrado. Y sus rostros no fueron avergonzados. Les voy a leer un Salmos. En el 119, 130 dice la Biblia, tu exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita y cada vez que exponemos la palabra del Señor? Exponemos la luz de Dios. Exponemos las verdades de Dios para que las verdades de Dios nos hagan toda una abertura espiritual, hermanos. Y después de ser alumbrados internamente, ya viene el propósito. Regresen una vez más conmigo, por favor. Porque hay un propósito, hermanos. Créanme, Dios no tiene un propósito de tenernos encerrados o guardaditos 24/7. Créanme, hermanos. Este no es ningún propósito. Bueno, yo por favor quiero que vayan conmigo a Efesios 1 para que veamos cuál es el propósito. Efesios 1, en el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué significa eso, pastor? Miren, notemos que habla de un llamado de esperanza, hermanos. No habla de un llamado a tener temores, No habla de un llamado a llenarnos de miedos y de incertidumbre o de inseguridades. Mis amados, el llamado de Dios, escuchen bien, el llamado que Dios nos hizo no carece de propósito, Se lo voy a repetir otra vez para que haga algo en casa. El llamado que Dios nos hizo no carece de propósito. Dios tiene un plan bien trazado y debemos esforzarnos por cumplirlo. La Biblia dice que fuimos llamados para que sepamos cuál es la esperanza. Ahora, ¿qué significa esperanza? Significa esperar con anhelo, hermanos. Significa algo que Dios nos tiene preparado y esperar con placer. Y también significa esperar con confianza, hermanos. Muchísimo más allá de cualquier sufrimiento que nos pueda alcanzar en esta tierra. Está muy por encima la gloria de Dios. Por eso dice que la esperanza en gloria, la gloria de Dios, esa gloria eterna a la cual usted y yo fuimos llamados y en la cual vamos a llegar algún día para toda una eternidad, hermanos. Dios quiere que le conozcamos aún más, para que disfrutemos esa relación, para que disfrutemos su libertad, su paz, para que disfrutemos el privilegio de tener una vida nueva, muy pero muy por encima de cualquier situación difícil. Mis amados, la intención del apóstol hacia la iglesia es que conocieran la voluntad de Dios de una manera más completa, ya que de eso, escuchen bien, de eso depende la madurez y una mayor confianza, la cual nos va a sostener en medio de las fuertes tormentas, hermanos. Vamos a leer, por favor, Jeremías 9, versículo 24. Quiero que lea conmigo, por favor, Jeremías 9, versículo 24, para que de una manera más clara entendamos cuál es el propósito.
qué es lo que Dios quiere que hagamos. No nos podemos quedar sin propósito, hermanos. Esto no se trata de ningunas vacaciones, ¿ok? Esto no es ningún retiro del trabajo. Al contrario, creo que es tiempo de que debemos de trabajar aún más. Jeremías 9, versículo 24. Dice la palabra del Señor lo siguiente, si usted me está siguiendo. Jeremías 9, en el versículo 24. Y ahí vamos a terminar. Solamente quiero, ¿verdad? Puedes poner música de fondo, por favor. Ahí vamos a terminar, pero por favor yo quiero que abra su corazoncito y que se lleve estas palabras ahí grabadas en el fondo de su corazón. Permita que Dios alumbre, ¿verdad? Permita conocer más a Dios. Jeremías 9, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, porque a veces lo hacemos, ¿verdad que sí? Hace ratito yo lo dije. No se trataba de saber mucho. No se trata de cuánto sepas o cuánto sé, sino cómo vivo. Sigo leyendo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, porque en usted y en mí hay mucha jactancia. ¿Ah? Bueno, esa es mi condición, no sé la de usted, ¿verdad que sí? Hay mucha jactancia de repente en nuestras vidas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios quiere, mis amados. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Voy a terminar con esta reflexión. Para todas aquellas personas que creían que el mayor logro como ser humano era mi sueño americano, era conocer Europa, a lo mejor descubrir América, tal vez ir a la luna, recibir un Grammy, ingresar al Salón de la Fama. A lo mejor para muchas personas creían que era el mayor logro como ser humano. Déjame y te digo, mi amado hermano, que esto no nos sirve absolutamente de nada en medio de lo que estamos cruzando. Sí, porque ahorita los famosos están estacionados también. Ahorita todas las personas que vivían por aplausos, todas las personas que se alimentan por el que dicen de ellos, en que véngase para acá mis fans, un autógrafo para que mientras yo de autógrafos mi vida se alimente. Todo esto no nos sirve, hermanos. Todo eso es vanagloria. ¿Sí sabían que el propósito más grande para todo ser humano es tener el conocimiento más completo de Dios? Ese es el mayor logro de todo el ser humano aquí en esta tierra. Ese es el mayor gol. Tener el conocimiento de Dios más completo. Y Dios nos quiere llevar ahí, mis amados. Yo, verdad, en estos días que he hablado con muchos de ustedes, y pues sé, ¿no? Y entiendo perfectamente que esto es nuevo para todos, porque nadie lo esperaba. Es nuevo para todos, incluso para nuestros pastores, ¿no? Que tienen 40 o más años en el ministerio. Para todos es nuevo, ¿no? Sin embargo, le tenemos que pedir, y este va a ser otro tema, ¿no? Que ya yo voy a compartir, de qué es lo que debemos de hacer los ministros de la palabra de Dios. Porque ciertamente, hermanos, como no esperábamos esto, como es nuevo, tenemos que decirle a Dios: Señor, ¿qué hago en medio de todo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué lo hago?
En estos días, ¿verdad? Yo he estado pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a dirigir la iglesia. Yo les he dicho a los hermanos, esto no se estancó. A Dios le plació ponernos ahorita en casita, así como estamos ahorita. Pero la obra no se ha estancado, no se ha frustrado. Al contrario, yo le pido a Dios que me dé más sabiduría para seguir dirigiendo. Y le doy gracias a Dios, ¿no?, que se están esforzando los servidores, se están esforzando la gente que está sirviendo y le está ministrando también a usted a través de estas redes sociales. Y tenemos que seguir, hermanos. Usted que está en su hogar, dígale, Señor, ¿qué y cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Hágalo, hermano. Esto es nuevo para todos. Hoy puedo ver yo muchos ministros de la palabra del Señor, que Dios bendiga sus vidas, ¿verdad? Cómo están buscando buenas y sustanciosas maneras para que podamos movernos a través de lo que Dios proveyó ahorita. Y no se estanque la obra. Yo lo invito ahí, hermano, a que le diga, Señor, abre mi vista espiritual. Yo quiero conocerte en una magnitud amplia, para que yo sepa qué hacer y las cosas del mundo no se me hagan más grandes que tú. Antes de orar para terminar, quiero también leer unas peticiones que tenemos aquí. Vamos a pedir por Rodolfo Ramos. Bueno, Dios conoce su necesidad. También pedimos por Guillermo Sánchez. Oramos también por la familia Telles. Y bueno, también quiero orar por usted ahí en casa. Si usted por primera vez, por segunda, por tercera vez está aquí presente y quiere salvación, también vamos a orar. También vamos a orar para que usted sea recibido al reino de Dios, entre a la vida. Si alguien está enfermo, no le hace que usted no sea cristiano. Vamos a creer en el Señor y usted va a experimentar las maravillas de Dios. Y también le invitamos a que usted abra su corazoncito. Dice la Biblia en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mi camino. Vamos a orar por todo eso. Acompáñeme a orar, ¿qué le parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, si usted quiere levantar sus manitas en señal de rendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Hoy oramos como todos los días oramos, como ministros de la palabra del Señor, teniendo tantos errores y siendo insuficientes, mi Dios. A ti te place que nosotros intercedamos por la grey. Y no somos nada ni nadie delante de ti. Dice tu palabra, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni en su riqueza se gloríe o se sienta más valioso el rico. Gloríese en conocerme y en entenderme. Señor, queremos conocerte para que entendamos el porqué de todas estas cosas, mi Dios. No para cuestionarte, sino más bien para representarte. Oramos por todas estas personas, oh Dios Todopoderoso, para que reciban sanidad, todos los que necesitan sanidad. Si usted tiene familiares allí enfermos, ponga sus manos, por favor, en el nombre de Jesús y dígale, mi Dios, trae sanidad a estos cuerpos. Te pedimos que el poder sobrenatural y sanador salga de ti, Señor Jesús, y ellos puedan ser restaurados completamente, porque solamente tú eres el único que puede proveer toda sanidad. Oro por mi familia, oro por mi mamá allá en México, para que tú la sostengas y le des completa sanidad. Oro por mi familia que no te conoce, oh Dios Todopoderoso, para que en medio de estos tiempos puedan arrepentirse y darte una respuesta, mi Dios. Si usted no es cristiano, si usted no es cristiana, dígale ahí, Señor mi Dios, me arrepiento de todo corazón. Sé que tú moriste hace aproximadamente 2000 años, abriste tus manos en esa cruz y moriste por mis pecados. Y dile ahí con convicción, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor.
y te recibo. Ya no quiero vivir esa vida sucia, dile ahí. Ya no quiero vivir en mis deleites, dile con convicción, me arrepiento y quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Bendice a los bebés, bendice a los niños, bendice a los adolescentes, bendice a los adultos, bendice a todos, mi Dios. Y te ruego también por los ministros que están predicando tu palabra. Gracias por sus vidas. Oramos por todos aquellos, oh Dios, que no lo han hecho, para que también se esfuercen y lo hagan, Señor. Si hay una petición en el corazón de muchos que están escuchando, mi Dios, y yo no la conozco, te pedimos que tú la suplas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad, mi Dios. Y gracias, muchísimas gracias por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.